Muchas veces hemos escuchado la frase, detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Esto lo corrobora la poeta francesa Georgette Philippart. En la vida de César Vallejo, al ser su gran fortaleza y defensora de su legado. ¿Saben qué significa Georgette en la vida de César Vallejo? Vamos a conocer un poco más de ella. Vamos a conocer un poco más sobre la vida de Vallejo y Georgette. El gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892, un 16 de marzo, en Santiago de Chuco, pueblo testigo de sus primeros pasos. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorrionero. Le formaron en muchos valores. Fue el 12º y último hijo del matrimonio Vallejo Mendoza. César amaba a cada integrante de su familia con un sentimiento desmedido, basado en los valores que le habían inculcado. Así lo hace notar en su poesía. César estudió en una escuela pública en su pueblo natal. Su nivel secundario en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, ingresó a la Universidad de la Libertad, donde logra graduarse como bachiller sustentando una tesis denominada El romanticismo en la poesía castellana. Empieza la carrera universitaria en la Facultad de Derecho, pero no logra culminarla. Vallejo, a través de sus obras, nos transmite su sentimiento y amor por el terruño y su prójimo, así como su compromiso con la sociedad, y de quien es fundamental conocer los hechos más relevantes de su vida y trabajo literario. Vallejo es uno de los más grandes poetas del siglo XX de América Latina y del resto del mundo. En 1920 el poeta César Vallejo se encontraba en su pueblo natal, en media celebración patronal en su pueblo, cuando lo acusaron injustamente de un acontecimiento y llevándolo a un encarcelamiento. El encarcelamiento duró un poco menos de 3 meses y medio. Su permanencia en ese lugar se basó a una supuesta participación en la provocación del incendio a la casa de una familia acaudalada. Se puede observar mucha paciencia y fe del poeta César Vallejo. Asimismo, la lucha en contra de la injusticia. Él jamás se rindió y siempre buscó las pruebas necesarias en contra de las acusaciones falsas del hecho delictivo del cual fue acusado. Lamentablemente no logró obtener lo que necesitaba y nunca dejó de ser perseguido hasta el fin de sus días. Vallejo entra a la ciudad de París, donde el catedrático Jorge Pinchelli se manifestó sobre los buenos contenidos de los informes del Diario del Norte. Es por eso que en 1925 Vallejo consigue un espacio laboral en Linz Grand Journeys y por America Airlines, a cargo de Alejandro Sux, en París. Hizo que pasara problemas económicos y también de salud, a tal punto que tuvo que realizarse una intervención quirúrgica en 1926. Vallejo, junto a Larrea, publica 2 números de su revista favorable, París, poema, el cual fue una ayuda económica para él. Pablo Abril apoya a César Vallejo en 1925 con una beca en España, lo cual le permite integrarse en un círculo intelectual. El 11 de octubre de 1934 contrajo matrimonio civil con Georgette Marie Philippart Traves. Pero la situación personal de Vallejo, a su llegada a París, hizo que pasara por problemas económicos y graves, y también de salud, tal punto que tuvo que realizarse una intervención quirúrgica. En 1926, Vallejo, junto a Larrea, publica 2 números de su revista Favorables, París Poema, el cual fue una ayuda económica para él. ¿Quién fue Georgette Philippart? Georgette fue una poeta parisina nacida el primer mes del año 1908, un día 7.
hija de don Alexander Jean-Baptiste Philippard y doña María Travers, los cuales nunca formalizaron su relación. Su progenitor muere en la Primera Guerra Mundial, pero antes de morir le deja una carta testamentaria donde reconoce legítimamente a Georgette y le brinda el apellido Philippard. Para protegerla de la guerra, fue enviada a Gran Bretaña. Allí estudió primaria y secundaria en el Colegio Sévigné de Utrecht. Posteriormente, regresa con su madre, con la cual trabaja en el Grupo Real, que eran las encargadas de los diseños exclusivos de la vestimenta de la realeza. Continúa sus estudios en Londres. Aprendió a tocar violonchelo. Regresa a su ciudad natal en 1924. Sigue preparándose en otros cursos, pero de noche, como música y español, pero siempre trabajando al lado de su madre como costurera. En pleno 1925, con apenas 16 años, Georgette conoce a César, quien casi le doblaba su edad. La madre de Georgette estuvo en contra del amorío entre ellos, pues Vallejo no tenía una estabilidad económica para ofrecerle una vida digna a su hija. Pero cuando fallece 3 años después, el 12 de noviembre de 1928, Vallejo vuelve a buscar a Georgette y le pide empezar una convivencia, concretando tal hecho un año después, ya que ella recibe lo dejado por sus padres, lo cual constaba con 280.000 francos, que eran la suma del ahorro de su madre, la pensión del Estado por muerte de su padre y un departamento. Georgette sufrió mucho con la anterior pareja de César, llamada Henriette, lo cual confrontó con Georgette cuando se enteró que estaba conviviendo con él. Incluso le entregó dinero con el afán de que no pueda molestarlo. Henriette era humilde y sin estudio, y en un momento acepta el trato y se va. Pero unos años más tarde volvió a retomar la relación con Vallejo. Georgette y César viajaron por varios lugares del continente europeo. Por supuesto, el viaje fue costeado con el dinero de Georgette. Pasearon por Roma, Moscú, Bruselas, Berlín, Varsovia, Leningrado, Kiev, Viena, Berna, Budapest, Niza y retomaron a París, instalándose en el departamento que heredó Georgette. Ninguno de ellos era prudente con el gasto de dinero, por lo que se termina así el dinero de la herencia. Todo eso empezó a inicios del año 1929. Posteriormente se hospedan en un hotel en el año 1933, ya que Georgette ingresa al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París con el oficio de dama verificadora temporal. Al año siguiente, exactamente en octubre 11, pasado las 11 horas del día, después de una larga relación de 72 meses de convivir, deciden concretar su relación con su unión civil en la municipalidad del distrito 15 de París. Georgette queda marcada con el dolor en el año 1938, pues su amado el 13 de marzo cae en cama a raíz del paludismo, enfermedad que lo lleva a la muerte al promediar las 9 horas del 15º día del mes siguiente, con apenas 46 años. Fue enterrado en la tumba que al inicio estaba destinada para Georgette, en Montrouge, Camposanto. Esta terrible pérdida marca a Georgette de por vida. Ella refiere, tuvo reacciones físicas, psicológicas, donde plasmaba su dolor. Perdió la vista por un lapso corto, se sentía sin control de sus facultades mentales. ¿Cómo fue la lucha de Georgette para preservar el legado Vallejo? Como ya sabemos, Georgette venía de un dolor inmenso, había pasado por la pérdida de su esposo, César Vallejo, pero aún así ella celosamente guarda el manuscrito de Vallejo. Ella lo transcribe a máquina y lo guarda. Tiempo después solicita apoyo
a la legación peruana en Francia. Lamentablemente, estos le niegan el apoyo. Entonces ella solicita el apoyo de los parientes de Vallejo. También ellos se la niegan, ya que ellos dudaban del vínculo matrimonial entre ellos. Luego ella se entera, tiempo después, que Alemania está acabando con todo. Ella vuelve a pedir apoyo a la legación peruana en Francia y esta vez sí le abren las puertas. Le permiten guardar los manuscritos de Vallejo. Ella los resguarda, pero luego Alemania, la guerra, termina con todo. Cuando ella regresa a la legación peruana en Francia, no encuentra a nadie. Todos habían huido. La única persona presente en ese momento era José el portero, quien anteriormente ya tenía un vínculo de amistad con César Vallejo. Este le permite la entrada. Ella ingresa y lamentablemente todas las obras de Vallejo las encuentra sucias e inservibles, tiradas en el mar. Giorgier empieza con la divulgación del legado de César Vallejo en el año 1939. Con la ayuda de Porras Barrenechea empieza a difundir poemas humanos, obra que relaciona a Vallejo con la misma misión de humanidad. Giorgier, guiada por las hazañosas que tuvo César Vallejo por sus antepasados, llega a tierra peruana el 6 de mayo de 1951, pero llega a Santiago de Chuco un año 5 meses más tarde. El 4 de octubre de 1952, en el año 1964, encaminó el mes de abril, Giorgier difunde en la capital peruana su obra, Máscara de Chao, Máscara de Cal, a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja muy duro escribiendo la biografía y seleccionando poemas para la edición del libro César Vallejo en idioma francés el año de 1967. Siguió con la publicación de poemas humanos para la edición parisina de Les Editions Les Prises Modernes, con la ayuda de Porras Barrenechea en el año de 1969. También publicaciones como Paco Yunque, Escalas Monografiadas, Fabla Salvaje, Sabiduría, El Tungsteno, Hacia el Reino de los Iris, y cuentos como El Vencedor, Viaje alrededor del porvenir, El Niño del Carrizo y Las Dos Zonas. La obra poética comprende Los Heraldos Negros, Trilce, poemas en prosa, poemas humanos y España aparta de mí este caso. Publicó El arte y la revolución, Lima, Contra el secreto profesional y Mosca Azul en 1973. En 1979 publicó Teatro Completo, Lima, Universidad Católica del Perú, 2 tomos, prólogo, traducción y notas de Enrique Bayón Aguirre. Abarca 4 piezas teatrales: Locu, Entre las orillas, Corre del río, La piedra cansada y Colacho hermano. Obra poética completa. Edición con facsimiles, Caracas, Biblioteca Ayacucho. Prólogo, traducción y notas de Enrique Bayón Aguirre. Giorgier empezó en la capital peruana su ardua lucha por impulsar el legado de su esposo, pero ella era maltratada y arrebatada con las personas por lo que le veían como antisociable. Juan Mejía Vaca, dueño de una editora, le propuso brindar un monto de dinero de 30.000 soles por toda la producción de Vallejo, pero ella lo rechazó. Gerardo Diego, que en una presentación en la ONMSM argumentó sobre Vallejo, tuvo la imprudencia de mencionar que César murió debiendo dinero, acción que hizo que Giorgier tenga un altercado muy fuerte con él. Un poeta que se sentía estudioso de Vallejo, llamado Juan Laredo, visita Lima en 1957. Esto no fue bien visto por Giorgier, ya que indicaba que nunca le tomó importancia a su esposo mientras vivió. En 1965 no acepta musicalizar los poemas de César.
Seguía editando hasta lograr publicar César Vallejo, novelas y cuentos completos hacia el año 1967. Edita y publica la obra poética en edición facsimilar en el año 1968. Sale victoriosa de un pleito judicial con la editorial Losada en el año 1969 por publicaciones fraudulentas de las obras España, Aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. En 1969 tampoco Georget permitió traer los restos de César Vallejo a su país natal, pues ahí fue tan maltratado el poeta que ella se refería que no se lo merecía. Golpeó la cara de Carlos Villada Valdés públicamente cuando la ira se apoderó de ella. Darse cuenta que este interrumpió con lo comprometido de colocar la foto de César Vallejo en la portada de un homenaje que realizó la entrevista Visión Perú a Vallejo. Georget logra tener el suficiente dinero con él que pudo regresar a Francia, pero no lo hace, pues con ello decide cumplir el sueño de su esposo, trasladando sus restos al cementerio de Montparnasse el 3 de abril de 1970. Transcurría el año 1978 cuando Georget sufrió un accidente rodando por los escalones y como consecuencia obtuvo un accidente cerebrovascular, hemiplegia y arteriosclerosis senil, de lo que nunca se recuperó como consecuencia de un derrame cerebral y por su avanzada edad de 70 años. Pese a ello, ese mismo año publica la obra Vallejo, Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Georget nunca más amó a otro hombre hasta el día de su muerte. Ella vivía sola en su departamento con su empleada Rosa Espinosa, quien era la encargada de alimentar a los gatitos. Siempre tuvo mucha preocupación por el sufrimiento infantil y el sufrimiento de los animalitos. Sus últimos días fueron tristes. Vivió enferma en una rutina agobiante entre el hospital, su casa y viceversa, en total pobreza, sin siquiera tener dinero para una silla de ruedas con que movilizarse. El 3 de diciembre de 1984 fue internada en estado de coma en la clínica Marisol de Santé, falleciendo al día siguiente en horas de la madrugada. Muere a los 76 años el 4 de diciembre de 1984. Fue sepultada en el cementerio Planicie de Lima. Su última voluntad fue descansar junto al ser que más amó en el mundo, en su tierra natal, pero hasta el sol de hoy no ha sido cumplida. Mujer aguerrida, jamás dejó de luchar por el dar a conocer las obras de su esposo, el poeta César Vallejo. Fue ella quien descubrió de ventana a Vallejo, hacia el frente de su departamento, cuando él se alojaba en el Hotel Richelieu de la calle Molière, y le fascinó aquel personaje. Al principio creía que era mudo y hasta ciego, porque parecía que no le veía, incluso cuando le hacía gestos y hasta aspavientos tratando de hacerse notar. Estudiando la historia, poco a poco, se puede observar cómo una niña se convierte en una gran mujer, amando con todo el alma a un poeta, quien se convertiría en su esposo años más tarde. Es por ello que fue capaz de dar todo de sí para que su amor no se viera afectado. Al fallecer Vallejo, Georget no se quedó con los brazos cruzados, hizo mil y unas cosas para dar a conocer su legado. Tuvo enfrentamientos con poetas reconocidos, viajó hasta la casa de Vallejo en Santiago de Chuco. Incluso sus últimos días fueron en Perú. Esto demuestra que un amor incondicional jamás permitirá las injusticias, el desinterés. Georget es la heroína de salvar las
obras de Vallejo. Gracias.